amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Mi Consigliere y gracias al favor de su petición vamos a comentar algo que es un tema álgido, sumamente grave, que está sucediendo, ha sucedido y esperemos que cada vez sea menor para que suceda. Vamos a hablar de... Nos gustó una pregunta que nos dicen, oye, ¿qué pasa con la duda razonable? ¿Qué tiene que ver con lo fiscal, con lo penal? Todo. Nos hicieron favor de mencionar el tema de una serie que existe en una plataforma, concretamente en Netflix, que se llama Duda Razonable y que se abordan el tema de 2 secuestros en el estado de Tabasco, en México. Es muy importante esta situación porque eso nos denota la peligrosa cuestión en la que actúa la autoridad de una manera delicada, tratándose de delitos graves. ¿Qué tiene que ver esto con el aspecto que manejamos de legalidad? Mucho. Recuerden ustedes que gracias a la Corte se eliminó el tema de la prisión oficiosa por las cuestiones fiscales. Obviamente hay, como ya lo hemos mencionado, quien por falta de capacidad, quien por falta de conocimiento, que no exime su cumplimiento de la ley, pero por falta de conocimiento, quedé mal en mis contribuciones y me quiero regularizar, a ver cómo le hago, echando maromas, a ver qué hago. Ya el que es pecador, el que sabe a qué se está exponiendo y que quiere correr el riesgo, eso los dejamos a un lado. Sin embargo, la parte medular de todo esto es ¿qué se entiende por prisión oficiosa? La prisión oficiosa de manera operativa es yo te denuncio, yo te acuso y sobre eso pasa automático a la red. El proceso penal acusatorio normal es, ok, vamos a ver una posible detención, una detención, hay obviamente la primera, vamos a llamarle audiencia, con el juez de control, de si califica o no califica, el que esté bien o mal detenido la persona, etcétera. Todo ese tipo de situaciones. En prisión oficiosa no hay tal. Se va directito al problema ya de privación de libertad a través de una orden de aprehensión. Esa es la parte más grave. Si nosotros vemos este documental, nosotros vamos a entender mucho de los problemas que hay en México. Cómo se genera una cuestión de imputar responsabilidades de manera indiscriminada, cómo a pesar de que la misma autoridad está diciendo sí, no, se insiste cuando hablamos del tema de Dazo, cuando hablamos del tema, vamos a llamarle tendencioso, se insiste. Todo ese tipo de cuestiones son desafortunadas porque al final de cuentas nos dejan en un estándar de decepción de la cuestión jurídica. Vamos a poder defendernos y todo. Voy a poner otro símil, oficinas para cobros, embargos, interventoría de cuentas. Puede haber violaciones formales, procesales, de los derechos humanos, de lo que ustedes gusten y manden, pero ya tenemos el acto. Por eso hay que resolverlo de manera preventiva. Todo es muy importante. Ya mencionamos también el tema de los embargos vía internet, a través del buzón tributario. Entonces, si nosotros estamos viendo esto y la Corte nos dice, oye, ten mucho cuidado con el derecho y el privilegio que tienen las personas de ser consideradas inocentes salvo prueba en contrario, pues es obvio que debemos de cuidar muchísimo esa potestad jurídica que nuestra Constitución guarda a través de ¿quién? De la Suprema Corte de Justicia. Que por cierto, reitero, ya ven ustedes que le recortan el presupuesto porque dijo algo no al gobierno a través de una sentencia y evidentemente que eso trae una repercusión natural. ¿Qué es lo que nosotros debemos de cuidar? En primera, obviamente respetar la ley, no exponernos de manera gratuita. Desafortunadamente la violencia está creciendo. Hay cuestiones en las que puede haber involucramiento de autoridades y entonces por fuerza debe de declararse alguien culpable. Hay violaciones procesales y demás, sí. Y sabemos en muchas ocasiones cómo desafortunadamente muchos defensores de oficio hacen muy bien su chamba, pero otros definitivamente no la hacen. Y vamos a ser claros, no les conviene, no les interesa, no ven alguna cuestión económica, no ven claro. ¿Y por qué no lo plantean así?
Oye, ¿me vas a ayudar? Sí, ¿me vas a cobrar? No tengo dinero, etcétera, porque mucha gente acude a ellos en base a la garantía constitucional del debido proceso y la garantía de una defensa adecuada. Y muchos jueces deben de estar a la viva en cuanto vean la deficiencia de la defensa, que puede ser evidente, puede ser notoria, sobre todo considerando, insisto, el nuevo sistema penal acusatorio. Ese es algo muy delicado que nosotros debemos de cuidar si somos afectados, si somos interesados. Por otra parte, tenemos a la parte acusadora, que recae toda en la cuestión de la Fiscalía, el agente del Ministerio Público, federal o local. Evidentemente que tiene que ser muy pulcro en toda su investigación, en todas las etapas procesales correspondientes, etcétera. Y más aún, en ese tipo de delitos que merezcan la prisión oficiosa. Si nosotros vemos ese documental y lo recomendamos porque es algo muy duro, muy crítico, vamos a encontrar esos topes de alguien que está dando ahí. Y quienes tengan un conocimiento más a profundidad sobre este tema y quien quiera ver un procedimiento, con todo gusto les regalamos el diagrama, se los enviamos por correo si nos lo piden, el diagrama de todo el proceso penal nuevo. No lo hicimos nosotros, lo tomamos de una ilustración que nos dieron en algún momento en alguna cátedra. Y con todo gusto lo compartimos, sin ningún problema y sin ningún costo. Esas son las cuestiones más delicadas que nosotros podemos estar presenciando, son las cuestiones que duelen más porque vuelve a relucir un tema muy delicado. Luego entonces, viendo ese tipo de documentales, ¿quién está en la cárcel? Aún con el nuevo sistema penal acusatorio. Vemos que se dice que en muchas ocasiones la prueba reina era la confesión, pero se sacaba con Tehuacán, con Chile, con toques, con todo lo que gusten ustedes. Ahora dicen la prueba reina ya no es la confesional, sino es todo el instrumento que genera alrededor para poder demostrar de una manera más fehaciente quién incurrió o no en la responsabilidad. Nosotros recordamos casos, por ejemplo, de cheques expedidos sin fondos, cuando en su momento eran delito, y quien más estuviera en la cuenta, es decir, como cotitular o autorizados a firmar cheques, iban para adentro a pesar de no haber firmado los cheques. Ese es algo delicado. En la actualidad, ¿quién hizo las cosas? ¿Quién tiene responsabilidad? Y sobre él. Eso es algo también muy bueno. Se ha ido evolucionando, no tanto como quisiéramos. Y sobre todo, desafortunadamente, la pésima legislación de nuestro Congreso. Pero, al margen de ello, tenemos normas que debemos de hacer nosotros, el que se respeten, cuando menos las garantías mínimas. Y ojo, recuerden ustedes que nuestra Corte ya no es el techo de nuestra defensa. Tenemos defensas a nivel internacional. Entonces vamos a abrir esa puerta, vamos a seguir explotando. Ya se ha explotado, no es nuevo, pero aparte los resultados son óptimos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el aspecto penal fiscal? Todo, porque esa repercusión es muy importante. Ese es un logro muy grande de la Suprema Corte de Justicia de México y sobre todo vamos a esperar a ver qué hace el legislador, si no cambia los nombres de las formas en las que está actuando para obligadamente incurrir otra vez en esa prisión oficiosa por temas tan desafortunados. Nosotros vamos a mencionar dos personas con casos muy particulares, el ignorante y el que no tiene dinero. Obviamente no me gasté el dinero, pero con la pandemia pues tuve que estar sacando dinero, tuve que pagar el seguro social, la luz, el teléfono, etcétera, la nómina en el cual el gobierno nunca ayudó y ahora tengo una responsabilidad porque debo contribuciones. Ahí hay que tener cuidado también, hay que acercarnos con contadores que sean obviamente conocedores de los temas para poder pedirles asesoría y cumplir adecuadamente con las obligaciones en materia de declaraciones. En fin, espero haber atendido esta situación que nos hicieron favor de plantear. Ese tema penal es muy apasionante, muy bonito en los libros, muy controvertido en la práctica. Y si te gustó, por favor, ese pulgar arriba, esa suscripción, esa campanita, te avisa el material nuevo y nos vemos en la que sigue.